Buenas tardes a todos. Qué gusto recibirlos nuevamente el día de hoy. Eh, Vamos a dar unos minutos para que se unan todos los participantes y comenzamos. Gracias. Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos los que nos acompañan nuevamente el día de hoy en nuestros jueves de webinars de familias y escuelas ciberseguras. El día de hoy tenemos un tema muy interesante a propósito de la educación en línea y todas las plataformas educativas que hoy están utilizando nuestros hijos, muchas que a lo mejor en un periodo corto ya venían utilizando y otras que de un día para otro se tuvieron que habilitar en todos los colegios. Pero es importante que como padres de familia entendamos no solamente su uso y su función, sino también sus cuidados, su protección y sus riesgos. Para esta presentación del día de hoy nos acompaña Diana Cadena. Diana es ingeniera en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de México. Se ha especializado a lo largo de más de 10 años en seguridad de la información y protección de datos personales. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos para evaluar y diagnosticar riesgos de ciberseguridad de la información en diferentes organizaciones. Ha impartido talleres y cursos que hablan de las mejores prácticas de seguridad para proteger la información y los datos confidenciales. Eh, Les pido, por favor, que cualquier duda o comentario que tengan nos lo hagan saber a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas de la aplicación. Al final de la sesión podremos responder en vivo a cada una de ellas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Diana, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por su tiempo en este webinar que va a ser muy interesante. Va a tratar acerca de lo que nosotros como papás desconocemos o que tal vez tenemos cierta noción de las plataformas digitales educativas que actualmente se están implementando en las escuelas que tienen nuestros hijos o que están por tener en el siguiente ciclo escolar. Vamos a platicar acerca de lo que es una plataforma digital, quiénes intervienen en su uso, cómo funciona. Vamos a platicar de los dispositivos móviles que utilizan nuestros hijos. Y esos dispositivos móviles son las herramientas para el uso de esas plataformas digitales. Vamos a hablar de la seguridad de la información de estos dispositivos móviles y también cómo se implementan en las plataformas digitales.
Y finalmente vamos a hablar de manera muy general acerca del control parental. ¿Cómo podemos hacer uso de esta opción para controlar lo que pueden o no pueden ver nuestros hijos en sus dispositivos móviles? Pues vamos a empezar. Antes que nada, vamos a comenzar explicando qué es una plataforma digital educativa. Esta lámina dice que es un entorno de trabajo que permite al maestro tener la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios. Estos usuarios pueden ser los alumnos, nosotros como papás, los docentes e incluso la misma escuela a través de un espacio virtual en Internet. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, es establecer y facilitar las actividades de aprendizaje para ayudar a lograr objetivos académicos. Fíjense que la principal particularidad de una plataforma educativa es el uso masivo que los estudiantes hacen de ella. Son muchos los estudiantes, muchos los niños que están usando una plataforma educativa en un colegio, en una institución. Y ese incremento de uso, digamos que es directamente proporcional a los problemas de seguridad de la información en las que las escuelas deben de estar atentas y deberían de tomar una postura más proactiva. Esto que es que entre mayor uso hay mayor información de datos personales que alberga una plataforma digital. Básicamente, hoy en día las escuelas están incorporando nuevos recursos tecnológicos para actualizar lo que son los modelos tradicionales de enseñanza y de aprendizaje. Y más, sobre todo en la situación actual en la que estamos viviendo, estos recursos tecnológicos ya se están volviendo súper necesarios. Incluso estas plataformas digitales educativas, además de que los estudiantes hacen uso de ellas para fines académicos, las escuelas también las están usando para administrar todas las necesidades que son inherentes al funcionamiento de la escuela, ya sea la gestión académica, administrativa, la comunicación, esa enseñanza y ese aprendizaje. Más adelante vamos a comentar de estos detalles. Lo que sí les quería comentar es que el funcionamiento de las plataformas se orienta a dar servicio a 4 perfiles, y ahorita los vamos a explicar. Estos 4 perfiles son los que están aquí descritos, que son la escuela como tal, los alumnos, los papás y los docentes, que son los maestros. Para los docentes o los maestros, fíjense que las plataformas son una herramienta de apoyo para facilitar la enseñanza siempre y cuando tengan una rápida conectividad, que estén disponibles, que el contenido sea de fácil acceso. En otros términos, que la plataforma sea amigable, que sea fácil de usar. Entre los usos que los maestros o los docentes pueden hacer a través de una plataforma digital educativa es que pueden subir material de sus cursos, de sus clases, pueden subir o cargar presentaciones, documentos, libros, referencias, etcétera. Todo aquello que los alumnos puedan consultar en dicha plataforma. Pueden publicar sus tareas, de tal manera que a lo mejor ya no la tienen que escribir o ya no tienen que entregarla, sino que ya automáticamente se publican en esta plataforma. También pueden publicar guías de estudio, pueden publicar las calificaciones, pueden incluso solicitar citas o agendar citas con los alumnos para hacer revisiones de un tema en particular. Y ya en temas más administrativos pueden gestionar la lista de los alumnos, analizar estadísticas para ver cómo van en términos de calificaciones, cómo van en términos de asistencias, de retardos, toda esa gestión que originalmente se llevaba de manera artesanal, con listas de asistencia y demás, ya todo se puede hacer a través de esta plataforma digital. Entonces, esto es algo que es una herramienta de apoyo para los maestros que es muy valiosa. Para los alumnos en particular son los principales partícipes de las plataformas digitales. Considero yo que una de las ventajas principales es que a través de las plataformas se fortalece la práctica autodidacta de los estudiantes.
Esto es, ya sea tanto de las plataformas como en la tecnología en general. Y es que en este rubro nuestros hijos siempre, siempre van un paso adelante de nosotros. Y es que esto es lógico por las diferencias generacionales. Y como decimos coloquialmente, ellos le mueven más a la tecnología. Entonces, considero que esta práctica autodidacta contribuye o va a contribuir a que ellos vayan tomando conciencia del valor del aprendizaje. Por lo tanto, ellos ya pueden por sí solos descargar toda la información que el maestro subió a la plataforma, perdón. Pueden enviar sus tareas. Ya empezamos en cierto punto a dejar de hacerlo por la revisión presencial, sino que ellos ya incluso pueden tomar foto de sus trabajos, de sus proyectos y subirlos como evidencia de tareas. Pueden revisar sus evaluaciones, pueden solicitar citas o reuniones, intercambiar información es muy importante, y así como participar en foros donde se establecen canales de comunicación, ya sea por medio de chats, ya sea por medio de blogs, etcétera, dentro de la plataforma digital. Incluso ya pueden realizar sus exámenes en línea, y ya en cuestiones más administrativas pueden revisar aspectos de soporte, de que no se pueden conectar o que necesitan revisar información administrativa. Y esto también habla mucho del contacto con la dirección o con otras áreas de la escuela. En términos de usos y funciones de la plataforma digital educativa, las escuelas o las instituciones, entre los procesos administrativos que llevan de las matrículas, de las boletas, becas, etcétera, N cantidad de trámites internos, fíjense que las escuelas ya empiezan a explotar estas plataformas digitales para minimizar el esfuerzo administrativo y académico. Incluso la escuela ya publica circulares o comunicados a través de una plataforma donde los padres, los alumnos pueden consultar de forma en línea o inmediata. Ya se pueden publicar los calendarios de los días que hay clases, que hay asuetos, etc. Se pueden publicar ya eventos o actividades. Se convocan a reuniones, ya sean masivas de todo el salón o de toda la escuela o de manera individual. Pueden anunciar, difundir noticias relevantes respecto a las normas de la institución o respecto a un punto en particular, una noticia en particular. Hasta incluso he visto que hay escuelas que a través de sus plataformas suben el menú semanal del comedor. Entonces puede llegar a tal granularidad donde la escuela esté decidida a explotarlo. En temas más administrativos, pues la escuela ya tiene esa facilidad de gestionar todas esas áreas que tienen que ver con la administración de la escuela, con la administración de accesos a la red. Incluso ya hay ligas o hipervínculos de las plataformas con alianzas hacia otras instituciones o hacia otros cursos o talleres, etcétera. Y sobre todo también ahí pueden gestionar la seguridad de la información a través de la plataforma digital. Los papás, bueno, ¿cómo participan los papás en la plataforma digital educativa? Aquí creo que hay varios puntos que tenemos que destacar. Fíjense que estuve investigando y leyendo y hay estadísticas del Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación de España y la Universidad de Guadalajara aquí en México. Y es algo que no es nuevo para nosotros. Nosotros los papás somos de los grandes desconocedores de la tecnología de la información. Que en la mayor parte de los casos no sabemos controlar lo que hacen nuestros hijos con sus dispositivos móviles o con sus computadoras. Y la realidad es que actuamos solamente en limitar el tiempo de uso de la computadora o del iPad o de la tableta. Que porque se dañan los ojos, que porque se enajenan viendo tanto tiempo la pantalla, que ya no tienen actividad física, etc. O otro de los casos es para que no vean contenidos violentos o sexuales. Es decir, contenidos que no sean acordes a su edad. Pero en realidad creo que no estamos siendo muy conscientes todavía
de lo que se exponen mientras navegan en Internet. La verdad es que hay muchas cosas más allá de la pornografía y la violencia. Más adelante les voy a platicar un poco de este tema. Me regreso un poco a la parte de las plataformas. La ventaja de ya tener o ya ser partícipes dentro de las plataformas digitales es que como papás podemos tener más involucramiento con la escuela, más involucramiento con el maestro, más involucramiento con los alumnos, o sea, nuestros hijos. Ya los papás incluso podríamos tener nuestra cuenta de acceso a la plataforma para que nosotros podamos consultar y solicitar información académica de nuestros hijos, revisar sus boletas, revisar cómo van sus evaluaciones. Ya nos podemos integrar en foros con los papás del grado al que pertenecen nuestros hijos, de la escuela en particular. Ya podemos revisar los avances que ellos están llevando día con día en sus clases, revisar cómo está el tema de las asistencias. También podemos revisar aspectos financieros, incluso hasta hacer trámites ya dentro de la plataforma, contratar a la administración, contactar a la administración y a los docentes. Entonces, si se dan cuenta, las escuelas ya empiezan a involucrar a los papás para enseñarles a hacer uso de las plataformas y que en el mejor de los casos, las escuelas deberían comenzar un proceso como de, ¿qué será? Como de enseñanza-aprendizaje a los papás para que nosotros recibamos una formación orientada a la sensibilización de los problemas de seguridad. Por ejemplo, si tu hijo utiliza o va a utilizar plataforma digital el siguiente ciclo escolar, yo considero que es importante que como papás levantemos la mano y hagamos énfasis o incluso demandemos entornos en los que nuestros hijos puedan hacer uso de Internet y de las plataformas digitales educativas, pero ya de una forma segura. Hablando de seguridad, precisamente, dentro de tecnologías de la información hay 3 principios de seguridad. El primero es la confidencialidad, es decir, que evitemos que personas no autorizadas puedan acceder a mi información personal. La disponibilidad, que habla básicamente de que los recursos o los datos, la información de esa plataforma en particular esté disponible solo para las personas que tienen esa autorización para poder verla. Y la integridad, que también es muy importante, es guardar la totalidad de la información cuyo contenido debe permanecer inalterado, a menos que sea modificado por personal autorizado. Fíjense que las plataformas digitales, como cualquier otra aplicación de software, tienen que cumplir con unos mínimos estándares de seguridad para que funcionen correctamente, de forma que esté disponible cuando se necesite, que exista garantías de que los datos personales se van a procesar adecuadamente y solo puede accesar a ella las personas que estén autorizadas. Y sobre todo en este caso, una parte muy significativa en el uso de plataformas digitales son los menores de edad, los estudiantes, porque los datos que se resguardan son muy personales. Y las escuelas, la verdad es que tienen que ser súper cuidadosas con la información a la que tienen acceso y sobre todo para cumplir con las regulaciones de México, en este caso, hablando propiamente de México. Ok. Actualmente en México existen muchas plataformas digitales. A lo mejor ustedes se pueden identificar con alguna de ellas. Estas son las que se utilizan mayormente en las escuelas e instituciones. Seguramente hay muchas más, pero digamos que estas son las más populares. Por ejemplo, tenemos Potencia Educativa, que se enfoca en inteligencias múltiples, que habla de experiencias de aprendizaje, recursos didácticos digitales, fomentar la creatividad. Tenemos este también que es muy utilizado en muchas instituciones, que es el AMCO, que habla de un sistema de aprendizaje para aprovechar herramientas y la tecnología entre alumnos y docentes. Tenemos Notion, que también habla de un ecosistema de aprendizaje que se basa en retos para desarrollar competencias, cultura en alumnos y sobre todo apoyo al docente.
Google for Education es como también una de las más populares, por decirlo así. Esta plataforma se mueve un poco más hacia un repositorio de herramientas académicas que usan los alumnos y los maestros como recursos de apoyo a la enseñanza y a la educación. Savia también habla mucho de la construcción de escuelas inteligentes y habla de que el maestro es el centro del proceso del aprendizaje. Y tenemos estas dos, que es Moodle y Algebraics, que básicamente son plataformas de aprendizaje, pero tienen contenidos más dinámicos y de gestión hacia los alumnos, hacia los papás, hacia los docentes. Y fíjense que en resumen, todas y cada una de las diferentes plataformas digitales educativas tienen el objetivo de cumplir un mismo propósito. Puede ser que algunas tengan más características, que tengan particularidades. Incluso hay plataformas educativas que no necesariamente conviven con un sistema escolarizado, sino también se adaptan para familias homeschoolers o familias que educan en casa. Pero bueno, ese es otro tema que en algún momento podríamos platicar en otro webinar. Ahora, ya que hablamos de todas estas propiedades de la seguridad, de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿cómo podemos promover la confidencialidad en los dispositivos móviles de nuestros hijos? Bueno, algo muy importante es el uso de contraseñas. Y yo les voy a dar un ejemplo de lo que yo viví en la escuela de mi hija. Fíjense que cuando empiezan a implementar estas plataformas digitales en la escuela, pues le dan su tableta y resulta que los maestros nos dicen, no le muevas nada porque ya está configurada, ya tiene la plataforma, ya tiene todo. Muchos papás confían ciegamente en las indicaciones de la escuela. Yo empecé a revisar y el primer error que detecté es que la tablet o el iPad no tenía contraseña al inicio de sesión. Eso es algo bien importante y algo es algo muy, muy riesgoso que un dispositivo móvil no cuente con contraseña. Porque lo de menos es que se roben el dispositivo. Y era lo que me decía la escuela, ¿no? Pues si se lo roban tienes que comprar el seguro para que tu hija no se atrase y puedan reponerle la tablet, etcétera. Pero hoy en día eso es lo que menos me interesaba. Si alguien le robaba el iPad a mi hija, el simple hecho de que no tuviera contraseña accesaba a sus datos personales diciendo que el nombre de mi hija es tal, va en tal colegio y va en tal grado, e incluso va de la mano con el siguiente punto, que es limitar el uso de la cámara solo para fines académicos. Generalmente, cuando nuestros hijos cuentan con un dispositivo móvil enfocado a una plataforma de aprendizaje, lo que menos debemos hacer es que usen la cámara para poner cuestiones personales, ya sea dónde viven, en qué escuela van o incluso este tipo de datos personales. Lo más conveniente es que todo se limite a fines académicos, de tal manera que si puede haber una intrusión al dispositivo móvil como tal, pues tenga la menor cantidad de información que pudiera exponer la información de mis hijos, ¿no? Incluso la de la familia. Y otra también que es muy importante es conectarse a redes seguras y conocidas. Esto es importante porque obviamente cada una de las instituciones cuenta con su red de Wi-Fi, tiene sus contraseñas y demás. Lo que sí es importante es asegurarse cuando estamos fuera de casa, ver a qué redes nos vamos a conectar y si nos conectamos a redes que no son seguras, tratemos de no hacer transacciones, no hacemos compras, no hagamos descargas, e incluso validar la parte del Bluetooth. Creo que esto es un tema que muchos no nos hemos dado cuenta que el Bluetooth está activado y a lo mejor alguien más ya se está conectando a mi dispositivo o yo sin querer me estoy conectando al dispositivo de otra persona. ¿Cómo promover la integridad? Dentro de los dispositivos móviles es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos para no compartir sus dispositivos. Una de las cuestiones importantes aquí es que esa integridad pueda basarse en que alguien pueda, ya sea de manera intencional o no intencional,
borrar cierta información, acceder a datos que pudieran ser importantes en el aspecto académico, etc. Entonces, es una buena práctica, no compartir el dispositivo. Otra es también no compartir usuarios ni contraseñas. Es que yo tengo mi usuario para entrar a la aplicación de lectura. O yo tengo mi usuario y mi contraseña para entrar a laboratorio tal, X. Entonces, lo importante aquí es que no compartamos porque esto es susceptible a un robo de identidad. A lo mejor cuando nosotros compartimos estos usuarios y contraseñas, nosotros o nuestros hijos se pueden exponer a que hagan mal uso de su usuario. Y otro también que es muy importante es que en estos dispositivos móviles no se haga uso de redes sociales. También me ha pasado en situaciones que las mamás prohíben a sus hijos que pongan su Facebook o su Instagram, pero el de ella sí está en ese dispositivo. Entonces, tiene que limitarse a no usar redes sociales. En términos de confidencialidad, pero específicamente para las plataformas digitales educativas, nosotros tenemos que validar que la información y datos personales que maneja la institución no trascienda a usuarios no autorizados. Es algo que podemos exigir a la escuela, que tengan su usuario y contraseña los maestros o que la institución, la administración, tenga muy buen control de esa información. Que se cuente con un control de accesos seguros, que no cualquiera pueda tener acceso a la información, que usen contraseñas robustas, que usen incluso los sistemas biométricos, etc. Que la navegación a Internet sea segura. Yo me confío en la escuela porque sé que si ellos quieren, mis hijos quieren entrar a un sitio no autorizado, la escuela lo va a bloquear. Entonces, garantizar eso, solicitar o exigir esa navegación segura. Y otra es que se cumpla la ley de protección de datos personales. Fíjense que aquí los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales señalan que cualquier institución de cualquier índole deben garantizar la privacidad de las personas y su derecho a la seguridad informativa y el tratamiento que éstas le den necesitan nuestro consentimiento. Entonces, eso es un punto muy importante. ¿Qué le exigimos en términos de integridad de datos a las instituciones relacionadas a las plataformas digitales educativas? Bueno, que nuestros datos estén protegidos o los de nuestros hijos ante cualquier modificación no autorizada, que sean respetados los derechos ARCO. Los derechos ARCOS son los derechos que tenemos nosotros para solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación o la posición sobre el uso de nuestros datos personales. Rápidamente, el acceso es el derecho que yo tengo a solicitar de la institución educativa, cómo está siendo utilizada la información de mi hijo, en términos de estadísticas, cálculos demográficos, etc. La rectificación es como el derecho a solicitar, valga la redundancia, esa rectificación de datos cuando estén incompletos o desactualizados. Y la cancelación y la oposición van más relacionados al derecho de no permitir que los datos sean usados sin nuestro consentimiento. Otra parte importante que podemos exigir es que existan políticas de seguridad en el uso de las plataformas. Y finalmente está la parte de disponibilidad. Exista un plan de alta disponibilidad en la plataforma, es decir, que esté disponible en cualquier momento, a cualquier hora. Que estén implementados controles de seguridad para proteger la red de la escuela, es decir, que haya sistemas de antivirus, que haya sistemas de protección o detección de intrusos, es decir, que exista todo eso para garantizar que no exista algún tipo de ataque o que se manifieste una amenaza de seguridad en la red de la institución. ¿Qué sucede con esto? El principal riesgo que tienen las escuelas, las instituciones, es el robo de información. Y ese robo de información se manifiesta a través de la aparición de un malware o un software maligno que generalmente pasa a la red de la institución a través de un correo electrónico engañoso, que cuando se descarga, habilita todo ese malware para propiciar ese tipo de incidentes de seguridad.
Ahora, algo importante que tenemos que considerar es qué debería exigir una institución, la escuela de mis hijos, a los fabricantes de esas plataformas. Bueno, en primer lugar, que la plataforma cuente con controles de seguridad de la información, que existan niveles de servicio. Los niveles de servicio nos ayudan a garantizar la disponibilidad. Es decir, si se cayó la plataforma y no puedo accesar, yo sé que la escuela va a recuperar el servicio de la plataforma en 3 horas, en 2 horas. Eso es un nivel de servicio. Que la plataforma está siendo auditada, es decir, en términos de seguridad que cuente con una configuración segura, que la transmisión o la transferencia de datos sea confiable, sea cifrada y que esté certificada ante una entidad, una estándar de seguridad. Tenemos la ISO 27001, etcétera. Hablando de esto, capa 8 también es muy robusta, es una empresa muy robusta para hacer este tipo de evaluaciones, para hacer este tipo de revisiones. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como papás para reforzar la seguridad en los dispositivos de nuestros hijos? Sabemos que en términos de las plataformas digitales, la escuela o la institución tiene responsabilidades que nosotros podemos exigir, pero en casa, dentro de nuestro entorno, ¿qué podemos hacer? Les voy a platicar rápidamente lo que es el control parental. Y aquí dice que a través del control parental nosotros podemos monitorear la navegación, restringir contenidos no aptos para menores, bloquear páginas, usuarios que puedan ser una amenaza para nuestros hijos. Y como su nombre lo indica, el control parental es una característica que es especialmente útil para papás responsables que desean impedir que sus hijos puedan acceder a páginas web o contenidos que no son apropiados. Fíjense que una de las bondades que tiene control parental dentro de los dispositivos móviles de tus hijos, lo puedes ver dentro de las configuraciones, la configuración general del dispositivo. Ahí le pones en buscar, tecleas control parental y ahí es donde vas a poder jugar con limitar el tiempo de uso del dispositivo. Ahorita ya no nos basta con decir, pues solo puedes usar el dispositivo 1 hora, tu tablet solo la puedes usar 2 horas, sino que a través de esta configuración tú bloqueas. A partir de cierta hora, de cierto tiempo, el dispositivo de tu hijo se va a bloquear. Limitar el uso de otras aplicaciones. Fíjense que en lo personal, yo tengo el iPad de mi hija, que solo su plataforma educativa está disponible 24 horas y cualquier otra aplicación después de las 6 de la tarde ya no se puede abrir. Entonces, nosotros podemos jugar con eso también dentro del control parental. Podemos filtrar y controlar la navegación de Internet. Hay una propiedad que tiene control parental dentro del dispositivo, es donde tú pones qué rango de edad pertenece tu hijo y con base a eso se va a limitar el tipo de navegación a Internet. Puedes obtener informes semanales, es decir, qué tanto ha usado el dispositivo tu hijo esta semana. Si el miércoles navegó 3 horas y el jueves navegó 20 minutos, tú puedes observar todo eso y medirlo. Puedes incluso impedir descargas con contenido explícito. Ahí es algo muy importante porque cuando somos papás de hijos un poco más grandes, pues a lo mejor ellos ya saben descargar música, ya saben descargar aplicaciones, pero más allá de descargar eso, pues entonces tienen ya la capacidad de descargar pornografía, descargar videos que no son adecuados o música con contenido explícito. Entonces, con el control parental, ustedes ya pueden medir o impedir qué tipo de descargas pueden hacer o qué no pueden hacer. Pueden visitar la actividad reciente de navegación, es decir, a lo largo de una semana o de los días que tú consideres, puedes verificar a dónde estuvieron navegando, qué estuvieron haciendo, etc. E impedir cambios en las configuraciones, lo que hablábamos. Ellos ya nos llevan un paso adelante. Bueno, los pequeños también ya tienen ese conocimiento de, voy a desbloquear esto, voy a hacer esto. Con el control parental tú ya puedes impedir ese cambio en configuraciones. Tal vez suene un poco limitante hacia nuestros hijos, pero hoy en día pues nosotros tenemos que controlar todas este tipo de actividades que ellos hacen hasta que tengan la madurez suficiente para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? El control parental tiene muchos beneficios.
sobre todo porque mantenemos cuidados a nuestros hijos de contenido que puede ser perjudicial para ellos. Administramos de mejor forma el tiempo que pasan en los dispositivos móviles, sin dudar. El aburrimiento cambia de perspectiva, porque cuando ellos ya no tienen un límite de tiempo para usar los dispositivos y navegar, pues ya no saben ni a dónde ir y es cuando se vuelve ocio. Entonces, cuando nosotros limitamos ese tiempo, ellos tienen que aprovecharlo con cosas que realmente les interesan. Con el control parental vamos a cuidar su salud mental y por supuesto la nuestra, y se crean más oportunidades para establecer tiempo en familia. Obviamente es importante mencionar que no por el hecho de poner control parental ya me voy a desentender, claro que no. Entonces yo tengo que estar viendo qué es lo que está haciendo la actividad de mi hijo para poder determinar qué es lo que podría o no podría haber más adelante. Y cuando hablamos de plataformas digitales, cuando nosotros ya conocemos todo el entorno de la seguridad, cómo funciona la plataforma, qué hacen los maestros, qué hacen los alumnos, qué hace la escuela y qué hacemos nosotros como papás involucrándonos en la plataforma digital, nosotros ya podemos mantener a las escuelas o instituciones al margen de cumplir con la seguridad de la información. Podemos forzar ya el uso de buenas prácticas, exigirle a la escuela que fomenten esas buenas prácticas hacia los dispositivos móviles de nuestros hijos. Incluso podemos solicitar requerimientos para facilitar el uso de la plataforma. Oye, es que ¿sabes qué? Que cuando estoy en el dispositivo de mi hijo y necesito descargar una aplicación, no me deja porque no tengo un usuario. Entonces, ese tipo de requerimientos van personalizando el entorno escolar de la plataforma digital. Y se crean más oportunidades para robustecer una cultura de seguridad, sobre todo en la educación. Ahora, ¿qué podemos exigir a la escuela o institución? Nosotros como papás, cuando ya conocemos qué es una plataforma, lo que nosotros podemos exigirle a una escuela es el uso de políticas de seguridad en el uso de plataformas digitales. Una política de seguridad no es lo mismo que un reglamento de si puedo llegar tarde o no. Una política es que dice que se tiene que cumplir, que una plataforma digital va a ser segura cuando cumple todos los requisitos de control de acceso. Por ejemplo, que todos los accesos tengan contraseñas seguras de 8 caracteres. Entonces, ese tipo de políticas son las que nosotros podríamos exigir a la escuela para garantizar una plataforma digital segura. Existan auditorías para garantizar la seguridad de información de nuestros hijos, es decir, que constantemente esa plataforma se esté auditando, que cumplan esas políticas de seguridad, que efectivamente la información sensible de nuestros hijos o la información confidencial se está resguardando, se está respaldando, está siendo disponible, tiene controles de seguridad para el acceso, etcétera, etcétera. Esas son auditorías que se deben de llevar a cabo. Otra es el apego a la norma mexicana de escuelas responsables en el uso de Internet. Aquí voy a hacer un paréntesis y les comento que Capa 8 fue una de las principales empresas que participó en la elaboración de esta norma mexicana de escuelas responsables en el uso de Internet. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en septiembre del 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que ya existe una norma oficial donde habla que las escuelas deben aplicar controles de seguridad para garantizar que toda la navegación o que el uso de dispositivos es seguro. E incluso ya es una norma certificable que Capa 8 hace. Entonces, esto todavía refuerza más el uso de estas políticas o de estos controles de seguridad en las plataformas digitales. Otra cosa que debemos o podríamos exigir a una escuela o institución en la que están nuestros hijos es la exigencia de materias o talleres que estén relacionadas al civismo digital. Cuando hablamos de civismo digital es, no navegues en Internet, digo en Internet para ver violencia, no navegues para ver pornografía, no, eso no es. Civismo digital es hacer conciencia en nuestros hijos de qué es bueno, qué puede ser riesgoso, qué pudiera tener alguna consecuencia negativa para que se vuelva ya una cultura y no sea una negación ante lo inevitable, ¿no? Y otra es
importante, considero yo, que es exigir capacitación para nosotros como papás en el entendimiento y uso de las plataformas digitales. Muchas veces, como les comentaba, pues es muy fácil decir, pues mi hijo ya tiene su tablet para la escuela, pero no tengo ni idea cómo funciona, no tengo idea qué hace, no tengo idea si puedo ver, si puedo hacer. Entonces, sería parte de la responsabilidad de la escuela que nos educaran a nosotros para conocer cómo funciona esa plataforma e incluso podamos ser un elemento que ayude a fortalecer no solo la enseñanza de nuestros hijos, sino fortalecer toda la parte educativa en términos de crecer con la escuela en términos de seguridad. Antes de que se me acabe el tiempo, agradezco mucho en este breve webinar el tiempo que ustedes dedicaron a escucharme. Vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas, no sin antes invitarlos al siguiente webinar, que ya es este jueves 2 de julio, que habla de consejos para evitar una violación de privacidad desde mi propio hogar. Todo esto va muy relacionado con seguridad de la información, con toda la parte de plataformas, de dispositivos. Entonces, creo que es muy importante también que si nos puedan acompañar va a estar muy interesante. Entonces, cedo la palabra a Ana, si hay alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Diana. Me parece que finalmente, como todo mundo dice, ¿no? La información es poder y al estar, mientras más informados estamos, mejores decisiones tomamos. Al momento no veo preguntas, solo veo, por ejemplo, quería compartirte que María Pineda Díaz nos hizo un comentario, dice, buenas tardes, lo estamos viviendo y aplicando en esta contingencia con los trabajos que se envían a los alumnos, ¿no? Es algo que hoy forma parte de nuestro contexto. También María de la Luz nos dice, te felicita por la conferencia. Y ya tenemos Gracias. una pregunta. Gabriela Molina pregunta, hola, buenas tardes. ¿En dónde puedo encontrar el control parental dentro del iPad o cada aplicación tiene su propio control? Es decir, ¿existe alguno general para la tablet? Bueno, lo que podemos hacer, Ana, si estás de acuerdo, tenemos por ahí un manual que habla precisamente de control parental para diferentes sistemas operativos, ya sea que puedas tener una iPad, un sistema Android. Cada una tiene su particularidad, pero dentro de las configuraciones, todas tienen ese control parental. Entonces, para mayor practicidad, si te vas a la parte de configuración del dispositivo, configuración general, haciendo la búsqueda que diga control parental, ahí es muy probable que te aparezca toda esa opción. Sí, así es. Mónica Iniesta nos hace una pregunta. ¿Ustedes acompañan a las escuelas en el proceso de convertirse, ay, perdón, se me subió, en una escuela segura? ¿Qué servicios ofrecen a las escuelas? Ok, sí, lo que les comentaba, efectivamente, capa 8 con familias ciberseguras pueden hacer este acompañamiento a las escuelas para hacer una revisión de cómo está actualmente la escuela en términos de seguridad, hacer una evaluación de qué tiene y qué le faltaría para cumplir con todos los requerimientos que pide la norma mexicana y con base a eso hacer un análisis, hacer una evaluación para que se implementen los controles necesarios, incluso esa escuela se pueda certificar como una escuela segura. Entonces, sí, de hecho, sí. A mí nada más me gustaría complementar la respuesta de Diana. Sí, nuestro objetivo es volvernos ese brazo asesor de confianza de las escuelas, acompañarlos. Nuestro objetivo es hacer de Internet un lugar seguro para su aprovechamiento de todos los beneficios que nos da, creando conciencia, ¿no? Como lo mencionó en distintos momentos Diana. Y dentro de los servicios que damos a las escuelas están tanto el servicio de soporte técnico, para ahorita sobre todo las clases en línea, el poder apoyar a maestros, personal administrativo, incluso alumnos cuando tienen problemas técnicos de conexión, etcétera. En términos de seguridad, por supuesto, el acompañamiento para la adopción de la norma y el monitorear la seguridad de la red de las escuelas. Quiero incluir una pregunta que nos ponen en redes sociales en Facebook.
FixPC nos dice, ¿a qué edad es recomendable que los menores empiecen a usar las tecnologías? Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque incluso hay aplicaciones que están hechas para desde bebecitos hasta mayores, ¿no? Entonces, eso va muy a criterio de cada uno de los papás. Sin embargo, por cuestiones de aprendizaje, pues los niños ya empiezan a usar plataformas desde el preescolar en adelante. Entonces, los niños también depende del tiempo que ellos tengan la capacidad de tomar esa atención hacia un dispositivo. Incluso habla de que por edades podemos tener a niños pequeños que solo pasen 10, 15 minutos en el dispositivo y ir incrementando ese tiempo. Muchos papás no están de acuerdo por la cuestión de los ojos, por la cuestión de que pues están muy pequeños y demás. Pero la verdad es que últimamente ya la situación o la tecnología ya nos permite aprovechar esas herramientas para beneficio de nuestros hijos o nuestros pequeños, siempre y cuando nosotros tomemos esa perspectiva en términos de su edad, de la capacidad que ellos tienen, etcétera. Gracias, Diana, por la respuesta. Tenemos otra pregunta de María Elena Vergara. Nos pregunta, nos dice, buenas tardes. Si como escuela estamos por implementar una plataforma para educación básica, ¿cómo nos podemos dar cuenta que son los alumnos los que accesan y no son intrusos? Ok, y todo parte desde el inicio de, bueno, voy a implementar una plataforma. Generalmente, para implementar una plataforma, lo más recomendable es que se apoyen de alguna organización o alguna empresa que esté dedicada a la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque no basta con el hecho de cumplir como en las normas tradicionales. Para garantizar que el control de acceso es el adecuado, tengo que implementar ciertas configuraciones en la plataforma desde un control de acceso, es decir, tener la lista de usuarios que pueden accesar, a qué contenido pueden accesar, a qué contenido no pueden accesar, cómo lo deben de hacer, es decir, qué contraseña o cuáles son las prácticas de una contraseña robusta. Lo que comentábamos, quién puede accesar, quién no. Incluso los maestros, los docentes, qué pueden compartir, qué no pueden compartir. Entonces, todos esos criterios que se implementan dentro de un control en términos de seguridad, no es que sea complejo, simplemente yo recomiendo que tengan un acompañamiento de una empresa experta para que los vaya orientando. El objetivo de esto es que se cumpla con esta norma de escuelas seguras en el uso de Internet. Y esos controles que ya son particularmente técnicos, a lo mejor sí necesitan un apoyo para poder cumplirlos y para poder estar seguros de que a la hora de hacer la auditoría o hacer la revisión, pues realmente se estén cumpliendo esos criterios. Gracias, Diana. Nora Ortiz nos menciona, la escuela de mis hijos tiene una plataforma y ya estamos más familiarizados con este tipo de plataformas. Facilita la comunicación con los profesores. Ahí a mí me gustaría nada más decirle a Nora que como papás es nuestra responsabilidad también validar y preguntarle a las escuelas esas plataformas que hoy estamos utilizando con nuestros hijos, que están utilizando los maestros con los niños como un soporte educativo, si de verdad es segura, si evaluaron al fabricante o a la empresa que les provee de dicha plataforma, si esa empresa responsable de esa plataforma hace auditorías, tiene controles de seguridad, porque por supuesto todas, el principal, digamos, funcionalidad es la comunicación, pero ¿cómo nos garantizan que esa comunicación es segura, que no hay intrusos, que no se va a prestar a suplantación de identidades, a difundir información? Es bien importante que como papás exijamos también a las escuelas si están haciendo las revisiones necesarias para asegurar que las plataformas que seleccionan sean las correctas. No sé si tú quieras agregar algo más. Sí, y fíjate que ahí quiero hacer también un paréntesis, que el hecho de que
el dispositivo de nuestro hijo tenga una plataforma educativa, no garantiza una navegación segura. Si tú te vas a la institución, a la escuela de tu hijo y te conectas a internet, lo más probable es que te aparezca un filtrado de contenido web. ¿Qué es esto? Que a lo mejor si te quieres ir a un sitio no te lo va a permitir, te lo va a bloquear porque estás dentro de la red de la escuela. Pero cuando tú llegas aquí a tu casa y no tienes configurado ese control parental, lo más probable es que al sitio al que no podías accesar en la escuela sí lo puedas hacer en casa. Por eso es importante que independientemente de la plataforma que tenga la tablet o el iPad o el dispositivo de tu hijo, tú verifiques que la navegación dentro de casa sea segura. Por eso hacemos tanto hincapié en esta parte del control parental, que son, aunque ambas se conectan a través de internet, el contenido al que navegan es diferente. Entonces sí es importante que identifiques a qué puede navegar dentro de casa independientemente de la plataforma que estés usando, que esté usando tu hijo en su escuela. Nos menciona Nora. Sí, claro, por eso me llamó la atención la norma mexicana. Así es, la norma lo que busca es que los sistemas de información, tanto físicos como digitales, es decir, esto incluye a cualquier tipo de escuela, tengan los controles necesarios para asegurar la información de su comunidad. En aquellos casos donde el perfil de la escuela sea de una adopción tecnológica más importante, eh, es importante como uno de los controles que los terceros que le proveen servicios a la institución educativa como plataformas digitales cuenten con los controles, sean auditados, sean evaluados, etcétera. Sí, Me no sé si parece, hay alguna otra pregunta más. déjame validar en redes sociales. No, me parece que ya son todas. Mónica Iniesta, nada más para cerrar, nos hace un comentario. Soy especialista en desarrollo infantil y antes de los 6 años no se recomienda el uso de tecnología. Nora, estamos de acuerdo contigo, sin embargo, pues hoy sabemos que aún con niños de menor edad, pues ya usan la tecnología incluso como si hubieran nacido con ella, ¿no? Y por eso es importante difundir y dar estos conocimientos a todos aquellos padres de familia a los que podamos orientar y apoyar. Muchísimas gracias a todos. Diana, muchísimas gracias por esta conferencia. La verdad es que me parece que fue de mucha utilidad para todos. Como saben, estamos a sus órdenes por correo, por redes sociales. Quien quiera volver a verlo, vamos a mandarles el link de la grabación y esta también fue publicada en Facebook. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los esperamos el próximo jueves en el webinar Hogar Digital, consejos a seguir para evitar una violación de mi privacidad desde mi propio hogar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Gracias, Diana. todos. Al contrario, muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego.